En lo que se suponía que iba a ser un día tranquilo en Balmoral se convirtió en un momento real desgarrador que nadie vio venir. Cuando la princesa Charlotte se encontró cara a cara con la inesperada crueldad del nieto de la reina Camila, fue el príncipe George quien acudió corriendo. Sin vacilación, sin miedo, en un momento de pura valentía, se interpuso entre ellos, protegiendo a su hermana como un verdadero futuro rey. Pero una vez que pasó el peligro, George se echó a llorar, sacudido hasta la médula. Lo que siguió después envió ondas de choque a través de la casa real y puede haber cambiado todo tras los muros del palacio. Balmoral, un día que se suponía que debía curar. Todo comenzó en una cálida y soleada tarde en el castillo de Balmoral, el refugio real de Escocia. La familia se había reunido para lo que se suponía que iba hasta ser un fin de semana pacífico y curativo. El aire olía a pino fresco, los perros ladraban a lo lejos y el personal real zumbaba silenciosamente en el fondo. Todo se veía perfecto por fuera. Pero tras bambalinas había una razón más profunda para la reunión. Camila se había puesto en contacto con William y Catherine, pidiéndoles que se unieran a su lado de la familia en Balmoral. Ella lo llamó un nuevo comienzo, con la esperanza de que el tranquilo campo suavizara las tensiones reales que se habían estado acumulando durante meses. Para William y Catherine, la invitación fue delicada. Aceptarla significaba tratar de dejar de lado los sentimientos personales, especialmente después de años de sutiles desplantes y momentos públicos, incómodos que involucraban a Camila. Pero estuvieron de acuerdo, no por ellos mismos, sino por los niños. Tal vez, solo tal vez, un ambiente relajado podría ayudar a todos a avanzar. Balmoral siempre se había sentido diferente. Era el santuario de la reina Isabel, donde los títulos se desvanecían y la gente simplemente pasaba tiempo juntos. La idea era mantener las cosas ligeras, té en el interior, los niños corriendo libremente al aire libre y tal vez algunas fotos para mostrar al mundo un frente unido. Así que, mientras los adultos estaban sentados dentro, bebiendo té y conversando cortésmente, los niños fueron enviados a jugar. El príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis fueron acompañados por Freddie y Gus, los nietos de Camila de su primer matrimonio. Los adultos creían que los niños se llevarían bien. Después de todo, solo eran niños. ¿Qué podría salir mal? Pero cuando el sol alcanzó su punto máximo y la risa de los niños resonó en el césped, algo más oscuro comenzó a tomar forma. Lejos de donde se servía el té y se mantenía la charla trivial. Lo que nadie se dio cuenta entonces fue que este era el momento en que todo cambiaría. Una simple tarde destinada a reparar las relaciones pronto revelaría grietas más profundas de lo que nadie esperaba. Momentos sin supervisión donde todo comenzó. Afuera, en los enormes jardines de Balmoral, los niños jugaban libremente sin una estructura estricta y sin ojos adultos observando de cerca. Parecía un momento divertido y relajado. El jardín era enorme, con setos, fuentes y senderos serpenteantes, donde los pequeños pies podían desaparecer sin ser notados. George, Charlotte y Louis se reían mientras corrían por el césped, jugando a juegos que solo los hermanos entienden. No lejos de ellos estaban Freddie y Gus, los nietos de Camila, que se habían unido, al menos por un tiempo. Al principio parecía una interacción infantil típica, pero no todos los niños juegan de la misma manera. Y esta vez, algo empezó a sentirse mal. El personal asumió que era inofensivo. Vieron a 5 jóvenes miembros de la realeza en el jardín y pensaron que todo estaba bien. Pero justo detrás de los setos
Algo estaba sucediendo, algo que no podían ver. Un momento tranquilo de burla que rápidamente cruzó la línea. El problema no era visible desde las ventanas ni siquiera desde los senderos del jardín. Pero, escondida en una de las esquinas cubiertas de setos de la finca, Charlotte había sido separada del grupo. Ahora estaba sola y alguien se interponía en su camino. Nadie sabía que la energía tranquila y juguetona del exterior ya estaba cambiando. El tono estaba cambiando. Se intercambiaban palabras que nunca deberían ser dichas. Lo que comenzó como un juego inocente estaba a punto de convertirse en algo que sacudiría a toda la familia y dejaría un joven príncipe cambiado para siempre. La burla de Freddy. Las palabras que lo desencadenaron. Sucedió rápidamente, casi como una tormenta que pasa a través de cielos tranquilos. Freddy, el nieto de Camila, había corralado a la princesa Charlotte cerca de los altos setos, fuera de la vista y fuera del alcance. Lo que se dijo a continuación nunca sería olvidado. ¿Crees que eres mejor que nosotros solo porque algún día serás reina? Eso es patético, espetó Freddy, su voz afilada y burlona. Charlotte, tomada por sorpresa, se congeló. No estaba acostumbrada a este tipo de hostilidad, especialmente no de alguien de la familia. Sus ojos se abrieron y por un momento no supo qué decir. No era una niña pequeña jugando a disfrazarse. Era el blanco de los celos de otra persona. Freddy no había terminado. Apuntó un palo de madera hacia ella, empujándolo hacia su hombro. No lo suficiente como para hacer daño, pero lo suficiente como para hacer una clara amenaza. ¿Qué? ¿Asustada ahora, princesa? Se burló. En ese momento, algo se rompió. El ambiente alegre en el jardín se hizo añicos. Charlotte gritó, no fuerte, pero lo suficiente para que alguien la oyera. Lo que había comenzado como una burla se había convertido en un momento de verdadero miedo. Charlotte no solo estaba siendo intimidada, estaba siendo amedrentada. Y estaba sola, pero no por mucho tiempo. Al otro lado del jardín, alguien la oyó. Y ese alguien salió corriendo más rápido de lo que nadie esperaba. La heroica carrera de George. Al otro lado del jardín, el príncipe George no esperó. En el segundo en que escuchó gritar a Charlotte, salió corriendo. Sin vacilación, sin pensarlo dos veces. Corrió a través del césped, esquivando rosales y bancos de jardín. Sus ojos se fijaron en el seto de donde provenía el sonido. Lo que encontró detrás de esos setos lo conmocionó. Charlotte estaba acorralada. Freddy todavía sostenía el palo. George contuvo el aliento, pero sus instintos se activaron antes de que el miedo tuviera una oportunidad. Se interpuso frente a su hermana y gritó, «¡No toques a mi hermana!». Su voz no solo era fuerte, era furiosa. En esa fracción de segundo, no era un príncipe, era un hermano mayor, protegiendo a alguien que amaba. Freddy retrocedió ligeramente, sorprendido, pero George no se detuvo. Agarró el brazo de Freddy y lo empujó hacia atrás con todo lo que tenía. No fue una pelea completa, sin golpes, pero fue una verdadera trifulca. Del tipo que solo ocurre cuando alguien cruza una línea. Charlotte corrió detrás de George, agarrándose fuertemente a su camisa. George se paró frente a ella, con el pecho agitado, los puños cerrados. Tenía solo 9 años, pero en ese momento era más valiente que la mayoría de los adultos. Ningún miembro del personal había llegado a ellos todavía. Ningún adulto había visto lo que acababa de suceder.
Pero 2 cosas estaban claras. Charlotte estaba a salvo, y George se había asegurado de ello. Pero la valentía tiene un costo. Y ese costo estaba a punto de mostrarse. Las secuelas. Las lágrimas y el temblor de George. Tan pronto como pasó el peligro, la emoción lo golpeó como una ola. George se quedó quieto, con los puños todavía apretados, tratando de no llorar. Pero sus hombros temblaban, su labio temblaba, y cuando Charlotte susurró, «Ya está bien», no pudo contenerlo más. Empezó a llorar, no sollozos fuertes, sino profundas lágrimas temblorosas que provenían de la conmoción de todo. La adrenalina se había ido, y en su lugar había pura emoción. Miedo, ira, alivio, todo derrumbándose. Un ayudante real que presenció la escena dijo más tarde que trató de ser valiente, pero lo golpeó todo a la vez. George no lloró porque estaba herido. Lloró porque había estado aterrorizado por su hermana. Y cuando terminó, el peso de ese momento fue demasiado. Charlotte lo abrazó con fuerza. Ella no habló. Ella solo se aferró. Ese pequeño gesto lo decía todo. Se tenían el uno al otro. Durante unos instantes se quedaron así, escondidos detrás del seto, el resto del mundo inconsciente. Pero la cicatriz emocional ya estaba allí. George había dado un paso adelante. Había protegido a su hermana. Pero también había tenido que enfrentarse a algo que ningún niño debería. Miedo por alguien que aman. Y justo cuando los 2 niños necesitaban consuelo, llegó Camila. Camila llega y elige bando. Cuando Camila llegó a la escena, no se apresuraba con preocupación. No miraba a su alrededor en pánico para comprobar el estado de los niños. No. Salió con calma, casi molesta, como si la hubieran sacado de su taza de té por algo que no importaba. Pero con lo que se encontró no fue un simple desacuerdo en el patio de recreo. George todavía estaba llorando, con los puños rojos de apretarlos con tanta fuerza. Charlotte se aferraba a él, claramente agitada. Freddie estaba de pie a un lado, frunciendo el ceño, pero en silencio. Cualquier abuela habría ido directamente a los niños en apuros, pero no Camila. Pasó por delante de George y Charlotte, como si ni siquiera estuvieran allí, y fue directamente a Freddie. Entonces llegaron las palabras que hicieron que el personal cercano se pusiera rígido. «Oh, no seas dramático», dijo bruscamente, con voz firme. «Los chicos defienden a las chicas. Eso es lo que pasa». No fueron solo las palabras, fue la forma en que las dijo. Despectiva, fría, como si las lágrimas de George fueran una especie de debilidad, no el resultado de proteger a su hermana de una amenaza real. No preguntó qué había pasado. No comprobó si Charlotte estaba bien. Su atención se centró únicamente en su nieto, quitándole el polvo de la chaqueta, alisándole el pelo, ignorando así a las verdaderas víctimas. 2 ayudantes que presenciaron el momento dijeron que fue profundamente incómodo. Uno susurró que ni siquiera miró a Charlotte. Estaba claro que Camila no estaba interesada en lo que realmente había pasado. Ya sabía Jessie. Gido un bando, y ese bando no estaba con los hijos de William. Desafortunadamente para ella, William acababa de salir. William interviene. Modo padre protector. Príncipe activado. William no pierde los estribos a menudo. Es conocido por mantener la calma bajo presión. Medido. Compuesto como su abuela le enseñó. Pero todo padre tiene su límite. Y lo que vio a continuación lo empujó directamente más allá del suyo.
Salió justo a tiempo para escuchar las palabras de Camila. «No seas dramático». Vio a su hijo llorando, a su hija abrazándolo y a Camila, que estaba consolando a Freddie. En ese momento, algo se rompió en él. Se acercó directamente, con la voz más alta de lo habitual, y dijo bruscamente: «Tiene 9 años, Camila. Está llorando porque pensó que su hermana estaba en peligro. ¿Y a eso lo llamas drama?». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Camila parpadeó, tomada por sorpresa. Por una fracción de segundo, nadie dijo una palabra. William no alzó más la voz. No necesitaba hacerlo. Su tono transmitía todo el peso de un padre furioso. La respuesta de Camila se burló, ignoró sus palabras y luego murmuró algo por lo bajo. «Solo juegos infantiles». Y se alejó. Un miembro del personal que estaba cerca admitió más tarde: «Esa fue la mayor tensión que he visto entre ellos». La miró como si fuera una extraña. William se volvió hacia sus hijos, arrodillándose a su lado. Las mejillas de George todavía estaban rojas. Charlotte se aferraba a su hermano, negándose a soltarlo. En ese momento, William no era solo un futuro rey. Era un padre defendiendo el corazón de su hijo y la dignidad de su hija. Pero la persona que traería el verdadero consuelo estaba a solo unos pasos detrás. La llegada de Catherine, el cálido abrazo de una madre. Catherine llegó momentos después, con sus tacones haciendo clic suavemente en el camino de piedra, sin darse cuenta de la escena en la que estaba a punto de entrar. Acababa de salir a comprobar el estado de los niños, esperando encontrarlos jugando en el jardín. Pero en el segundo en que dobló la esquina y vio sus caras, todo lo demás desapareció. El césped, el personal, el sonido de los pájaros, incluso Camila de pie cerca. Todo se desvaneció en el fondo. Sus ojos se fijaron en George, con las mejillas rojas y húmedas por las lágrimas. Charlotte, agarrando con fuerza la mano de su hermano, estaba visiblemente agitada. No se necesitaban palabras. Catherine podía sentirlo. Algo había ido muy mal. No dudó. Sin formalidades, sin postura real. Se apresuró hacia adelante y se dejó caer de rodillas, envolviendo ambos brazos a su alrededor, acercándolos sin hacer una sola pregunta. Su mano se movió suavemente hacia la cara de George, limpiando una lágrima con el pulgar. «La protegiste», susurró, con voz baja y firme. El tipo de voz que solo tienen las madres en momentos como estos, igual que papá lo habría hecho. La respiración de George se atascó. Sus ojos todavía brillantes. Su rostro lleno de una mezcla de confusión, orgullo y tristeza. Susurró de vuelta. No quería que se lastimara mamá. Eso la rompió, pero no lo demostró. Mantuvo su cara tranquila, mantuvo su toque firme y reconfortante. No hubo pánico, ni drama, ni alboroto. Solo una madre que conectaba a sus hijos con calidez en medio del caos emocional. Charlotte se inclinó hacia el pecho de su madre, escondiendo su cara en el consuelo familiar del hombro de su madre. Sus manos agarraron el borde de la blusa de Catherine con fuerza como si no quisiera soltarla. George, todavía conmocionado, finalmente se dejó derrumbar. No el tipo de llanto fuerte que llama la atención, sino el tipo silencioso y pesado. El tipo que solo viene cuando lo has estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Catherine los abrazó a ambos. Un brazo alrededor de cada uno, con la cabeza gacha mientras les susurraba suavemente. Su cuerpo se convirtió en un escudo,
Una pared de calma en un momento que ya había hecho suficiente daño. No miró a Camila. No tenía que hacerlo. Todo lo que necesitaba saber estaba en los ojos de sus hijos. Y todo lo que Camila necesitaba entender estaba en el silencio de Catherine. Uno de los miembros del personal, que estaba a poca distancia, diría más tarde: la forma en que los abrazó era como si los estuviera protegiendo del mundo entero. Catherine no exigió una explicación. Ella no dio una conferencia. Ella sabía lo suficiente solo con abrazarlos. Se levantó lentamente, manteniendo a George y Charlotte cerca mientras caminaban de regreso hacia la casa. Su expresión ilegible, pero su decisión ya tomada. Esto no era algo que olvidaría. Y a medida que la noche se desarrollaba con sonrisas formales, conversaciones rígidas y una cena real por delante, sería el silencio de Catherine, no sus palabras, lo que hablaría más alto en las horas venideras. La cena silenciosa que decía mucho. Esa noche, mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Balmoral y las sombras se extendían por la finca, la familia real se reunió en la mesa de comedor Grand Oak, la misma mesa donde se habían sentado generaciones, donde se transmitían las tradiciones y donde el silencio en esta noche decía mucho más que cualquier brindis o discurso. El ambiente era formal, como siempre. Las copas de cristal brillaban bajo la lámpara de araña. Los cubiertos de plata estaban perfectamente alineados, pero algo andaba mal. Profundamente mal. La atmósfera era tensa, lo suficientemente espesa como para sentirla en la garganta. Cada tintineo de un tenedor resonaba demasiado fuerte. Nadie se atrevió a mencionar lo que había sucedido afuera ese día. Catherine permaneció quieta, casi como una estatua, con la espalda recta, las manos descansando en su regazo, los ojos enfocados solo en sus hijos o en su plato. Ni una sola vez se dirigió a Camila, ni siquiera cuando se le hablaba. Su silencio no era grosero, era intencional, deliberado, controlado. Y ese silencio era ensordecedor. William, sentado a su lado, mantuvo un tono compuesto, pero el cambio en su energía era obvio. Se involucró cuando fue necesario, agradeciendo a un lacayo, hablando suavemente a George. Pero cuando Camila trató de involucrarlo en la conversación, sus respuestas fueron cortas y frías, sin dejar lugar a la calidez. Camila, por su parte, actuó como si nada hubiera pasado. Se rió ligeramente con sus nietos Freddy y Gus, incluso haciendo un comentario sobre cómo los chicos serán chicos. Pero sus comentarios ligeros se sentían forzados, y la sala no se lo creyó. Sus miradas ocasionales a Catherine nunca fueron devueltas, ni una sola vez. Un conocedor del palacio compartió más tarde: «Se podría haber cortado el silencio con un cuchillo». Catherine no tuvo que decir una palabra. Toda su presencia era una declaración. Los niños también lo sintieron. George, que solía estar animado durante las comidas, se sentó con la cabeza ligeramente baja. No dijo mucho, pero sus ojos seguían parpadeando hacia Charlotte, que permaneció en silencio a su lado. De vez en cuando, sus hombros se rozaban. Era sutil, pero notable. Todavía la estaba cuidando. Esa cena no fue ruidosa. No hubo discusiones ni gritos, y sin embargo el volumen emocional estaba en su punto más alto. La brecha estaba justo ahí sobre la mesa, entre los platos de cordero asado y el vino cuidadosamente servido. Nadie se atrevió a mencionar lo que había sucedido, pero nadie podía pretender que no había sucedido. Cuando se sirvió el postre, unas delicadas tartaletas de verano, incluso el personal había dejado de intentar aliviar el ambiente.
Los lacayos se movían más silenciosamente de lo habitual. Los camareros mantenían la cabeza ligeramente inclinada, captando cada señal. La ligereza, la tradición, la unión familiar, todo había desaparecido. Y cuando la familia se levantó de la mesa esa noche, algo tácito se había asentado en el aire. Algo permanente. Esto no era solo una tensión familiar que desaparecería. Este fue un punto de inflexión. Era el tipo de recuerdo que no se desvanecería con el tiempo. Se recordaría silenciosamente, pero con claridad, como la noche en que todo entre ellos cambió. Las palabras privadas de Catherine revelan su dolor. Esa noche, después de la cena llena de tensión y después de que los niños finalmente se habían ido a la cama, los pasillos de Balmoral cayeron en un pesado silencio. La mayoría de las luces estaban apagadas. Las voces se habían silenciado, pero dentro de las dependencias privadas de Catherine, algo se agitaba. No ruido, sino un sentimiento que se negaba a asentarse. Se sentó junto a la ventana durante mucho tiempo. La misma ventana que daba al jardín, donde todo había sucedido. El mismo lugar donde había visto a sus hijos, momentos después de que su mundo se hubiera sacudido. Y finalmente llamó a alguien. Un ayudante de confianza. Alguien que había estado con ella desde los primeros días de su matrimonio. Alguien que entendía la diferencia entre el deber real y la verdadera emoción humana. Catherine no lloró. No levantó la voz, pero el peso en su tono decía más de lo que las lágrimas jamás podrían. Habló suavemente, cada palabra cuidadosa, deliberada. Cuando tus hijos están siendo heridos, comenzó, con los ojos fijos en el suelo, y tu propia familia se aleja, se queda contigo. No estaba haciendo una declaración para llamar la atención. No estaba desahogando la ira. Estas eran las palabras crudas de una madre que acababa de ver a su hijo derrumbarse después de defender a su hermana, solo para que su dolor fuera descartado, como si no significara nada. Explicó cómo había visto el pánico en los ojos de George, la forma en que su pequeño cuerpo temblaba, cómo contuvo las lágrimas hasta que lo abrumaron. Describió las pequeñas manos de Charlotte, temblando mientras se aferraban a la ropa de su madre, demasiado joven para entender lo que acababa de suceder, pero lo suficientemente mayor para sentirse insegura. Lo que más preocupaba a Catherine no era solo el incidente en sí. Era el hecho de que nadie del lado de Camila siquiera se dio cuenta. Ninguna disculpa, ninguna preocupación, ningún momento de reconocimiento de que algo había ido terriblemente mal. Ya no se trata de política, añadió con firmeza, con la voz baja pero constante. Se trata de confianza. Y esa confianza, admitió, se había hecho añicos. La ayudante, conocida por su profesionalismo y su naturaleza tranquila, confesó más tarde. Esa fue la primera vez que la vi lucir verdaderamente herida. No enojada, no fría, simplemente desconsolada. Catherine no era alguien que creaba drama. Ella no gritaba, no salía furiosa, no hacía amenazas. Pero esa noche, su silencio se convirtió en una declaración por sí sola. Hizo eco a través de cada pasillo. Todos los que la vieron al día siguiente pudieron sentir la distancia que había puesto. No solo físicamente, sino emocionalmente. Aún podía ser cálida en público. Aún podía sonreír para las cámaras. Aún podía interpretar el papel. Pero a puerta cerrada, algo había cambiado permanentemente. Se había cruzado una línea. Y una vez que se cruzó, se construyó silenciosamente un muro. Uno que no se derrumbaría fácilmente,
sin importar cuántas sonrisas se forzaran en los eventos reales. A partir de ese momento, la confianza de Catherine se rompió y su silencio era más fuerte que cualquier titular real. La dulce pero desgarradora petición de George. En los días que siguieron a Balmoral, todo volvió a la normalidad en la superficie. Pero detrás de los muros del palacio, algo había cambiado en el príncipe George. No dijo mucho sobre lo que sucedió. No lo mencionó durante las lecciones, ni lo mencionó en el desayuno, pero sus acciones hablaron por él. Una mañana, George se acercó silenciosamente a un miembro del personal, alguien en quien confiaba, y le pidió un favor. ¿Puedo tener una foto de Charlotte y yo? ¿Una de cuando éramos felices?, preguntó suavemente. El miembro del personal, tomado por sorpresa por la petición, asintió. «Por supuesto. ¿Por qué, George?» Su respuesta fue simple pero devastadora. «Para mantenerla a salvo mientras duermo». Esa única frase lo decía todo. El momento detrás del seto había dejado una marca. No solo miedo, sino un profundo sentido de responsabilidad. Él era el hermano mayor. Y en su mente, ahora tenía un trabajo. Proteger a Charlotte sin importar qué. La foto que eligió fue una de una salida familiar. Charlotte riendo. George tomándola de la mano. Ambos con ropa informal sin ninguna formalidad real. Fue impresa y colocada cuidadosamente junto a su cama. Y todas las noches la miraba antes de cerrar los ojos. El personal también notó algo más. George comenzó a permanecer más cerca de Charlotte. Si entraban en una habitación, se aseguraba de que ella entrara primero. En las comidas se sentaba a su lado. Cuando jugaban afuera, vigilaba cuidadosamente quién estaba cerca. Nunca lo dijo en voz alta. Pero el miedo a que algo pudiera volver a suceder nunca lo abandonó realmente. Los informantes dijeron que era una de las cosas más conmovedoras y desgarradoras que jamás habían visto. George, el futuro rey, todavía era solo un niño pequeño, pero en esa única experiencia había crecido más rápido de lo que nadie esperaba. Y todo ello provocado por un momento cruel y el amor de un hermano que se negaba a desvanecerse. Reacción del palacio. La división tras los muros. A medida que pasaban los días y la historia se filtraba a través de la vid del palacio, las reacciones detrás de las escenas se volvieron imposibles de ignorar. Los ayudantes reales comenzaron a hablar con cuidado, por supuesto, pero con clara preocupación. Lo que sucedió en Balmoral no fue solo un momento familiar incómodo. Ahora estaba alimentando una silenciosa división entre dos hogares. El lado de William y Catherine y el de Camilla. Fuentes cercanas a Catherine dijeron que hizo una petición muy directa poco después de regresar a Windsor. Freddie no debe quedarse a solas con nuestros hijos de nuevo. No estaba a discusión. El personal de seguridad y los asistentes domésticos fueron informados en privado. A partir de ese momento, el tiempo de juego, los eventos e incluso las oportunidades para tomar fotos con los primos se ajustaron silenciosamente. Algunos dentro del palacio lo encontraron incómodo, pero muchos lo entendieron completamente. La forma en que Camilla había ignorado el incidente y cómo William y Catherine se vieron obligados a proteger a sus propios hijos, sin ningún apoyo, ahora estaba grabada en la mente de todos. La atmósfera entre los hogares se volvió fría, cortés en público, distante en privado. William y Catherine no buscaban escalar nada, pero claramente habían terminado de fingir. A medida que crecía la tensión, los murmullos comenzaron a filtrarse a la prensa. No historias completas,
Solo insinuaciones. Comentarios sobre la creciente tensión, sobre ciertos miembros de la familia que se sentían aislados o injustamente culpados. Pero aquellos cercanos a la pareja sabían la verdad. No se trataba de política. Se trataba de crianza, de lealtad, de saber quién estaría al lado de tu hijo en un momento de miedo y quién se apartaría. Y para Catherine, esa respuesta se había vuelto dolorosamente clara. El público nunca olvidará el valiente momento de George. La familia real puede haber intentado mantener todo en silencio, pero historias como esta no permanecen ocultas por mucho tiempo. Poco a poco, lo que sucedió en Balmoral comenzó a llegar al público. No fue una declaración oficial. No estaba en los periódicos. Pero los murmullos viajan rápido y los leales observadores reales estaban prestando atención. Cuando la noticia de que el príncipe George intervino para defender a Charlotte comenzó a difundirse silenciosamente entre los círculos internos, sucedió algo inesperado. El público se unió a Edel. La gente ya no lo veía solo como un futuro monarca. Lo vieron como un hermano, un niño que se puso de pie cuando importaba, alguien que se asustó, lloró y aún así hizo lo correcto. Las redes sociales se iluminaron con apoyo. El príncipe George ya nos está mostrando el tipo de rey que será. Protector, valiente y humilde, al igual que su padre. Otros apuntaron a la fría reacción de Camila, diciendo: «Si no puedes consolar a un niño que llora, ¿qué clase de abuela eres?». Pero más allá de los titulares y los hashtags, algo mucho más profundo echó raíces. Los fanáticos reales vieron este momento como un símbolo de lo que representa la próxima generación. No títulos, no poder, sino corazón, lealtad y familia. Y aunque George nunca habló públicamente sobre lo que sucedió y probablemente nunca lo hará, el mundo ya vio suficiente. Sus lágrimas no fueron una debilidad. Fueron una señal de compasión en su forma más pura. Su valentía no fue ruidosa. Fue natural, instintiva y su vínculo con Charlotte inquebrantable. Ese momento detrás del seto pudo haber durado solo unos segundos. Pero a los ojos del público, consolidó a George como el futuro de la monarquía. No por su corona, sino por su carácter. Las lágrimas del príncipe George no fueron debilidad. Fueron prueba de valentía, amor y lealtad. Su silencioso acto de heroísmo habló más fuerte que cualquier título. Al proteger a Charlotte, le mostró al mundo el tipo de rey que podría llegar a ser algún día y el tipo de hermano que ya es.